Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Vamos a continuar con el libro del Evangelio de Marcos y estamos terminando el capítulo número 10 y vamos a empezar con el capítulo número 11, que comienza con la entrada triunfal. Pero antes nos quedan algunas cositas más por ver porque estamos estudiando de manera sistemática, porque estamos estudiando de una manera ordenada, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y bueno, en el capítulo número 10 habíamos visto a Jesús enseñando acerca del divorcio. Habíamos visto que los fariseos lo querían tentar porque estaba en la tierra de Herodes. Recuerden que Herodes le había cortado la cabeza a Juan el Bautista por hablarle acerca de que él era un adúltero, porque estaba con la mujer de su hermano. Pero bueno, después termina enseñando todo desde los tiempos de Moisés hasta la perversión de cómo habían cambiado las normas, las leyes. Y bueno, todo eso estuvimos viendo en el capítulo número 10. Hola, Lou Martínez, Alexander Mantilla, Salma Inurriaga, Ani Sánchez Quintana también ahí. Gracias a todos por estar ahí, el grupo presente. Muy bien ahí. Muy bien, Girón Santander de Colombia. Muy bien ahí, Alexander. Gracias por estar ahí. Bueno, luego habíamos visto acerca del joven rico, el joven rico que era un hombre que dice, ¿qué tengo que hacer para ganarme la salvación? Y el Señor le dice, conocer los 10 mandamientos, pero obvio, ¿qué más puedo hacer? Ya está, me gané el cielo. El joven rico estaba esperando que le justifiquen, como diciéndole, listo, ya está, si cumpliste la ley, ya te ganaste el cielo. Pero bueno, ahí habíamos estudiado un poquito que era que la ley, que por guardar la ley no hay salvación. Guardar la ley es producto de ser salvo. Pero bueno, Gudelia Harrick, Javier, Cristian Jiménez, Leo Carlevaro de Perú, gracias por estar ahí. Lisi Torres, Damaris Clavijo, gracias por estar a todos mis hermanos. Lou Martínez también ahí, saludo a tu marido. Bueno, entonces, habíamos visto que los discípulos se quedaron un poquito con la boca abierta después de todo lo que le había dicho el Señor. ¿Por qué? Porque ellos pensaban igual, ellos pensaban que por hacer obras ya estaban salvos. Por eso Pedro le termina diciendo, nosotros dejamos todo, nosotros hicimos todo lo que tenemos que hacer, como diciendo, ¿qué recompensa tendremos? Y el Señor les dice que va a haber persecución. No. Por eso lo que están predicando de que hay que aceptamos a Cristo y que va a haber una vida como en Disneylandia, les están mintiendo. Eso es lo que predica el falso evangelio para atraer personas a sus iglesias. Pero es algo totalmente falso, porque la fe de cada cristiano va a ser probada. Vemos que en el capítulo número 10, versículo 32, Jesús anuncia su muerte, empieza a hablar acerca de que va a ser entregado por los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Qué loco, ¿no? Los sacerdotes. Miren quiénes son los que van a matar a Jesús, los sacerdotes, los que son intermediarios del pueblo con Dios. Increíble. Y da la casualidad que hoy vamos al sistema religioso. ¿Y quién es el principal hereje? Levante la mano el pastor. Y ahí están los pastores. ¿Y cómo puede ser? Bueno, y llegamos a altos niveles de corrupción. Luego habíamos visto la petición de Santiago, o sea, Jacobo y Juan. Le piden al Señor que uno quiere estar en su gloria, en el trono, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué querían? Honores, cargos. ¿Qué es lo que querían estos hombres? Querían posición. Entonces vemos que el Señor les empieza a hablar que los hombres, en el versículo número 42, nos dice que sabéis que los que son tenidos por gobernantes para las naciones se enseñorean de ellas. Sí, claro, los gobernantes, los presidentes, los reyes, todos los hombres de poder. Y nos dice, y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. Entonces acá nos está diciendo que sí, todo bien. Después de que Juan y Jacobo le piden poder y estar en lo alto y estar en un lugar de jerarquía, les está diciendo que ejercen, el mundo ejerce potestad. Pero lo que está diciendo es que entre vosotros no será así. El que quiera servir, que sea el postrero, que es el que quiera servir, tiene que hacerse pequeño y ser el servidor. Esto es lo que les está diciendo. Y luego en el versículo número 45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Fíjense cómo Jesús está enseñando con el ejemplo,
porque no es como nosotros, porque nosotros decimos, hay que servir, ¿eh? Hay que hacer esto, ¿eh? Oh, tenemos que ganar almas, oh, tenemos que tener amor, sí, 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 muy bonito, pero de ejemplo brillan por la ausencia. Entonces lo que debemos entender es que el Señor estaba enseñando con el ejemplo. Por eso nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y qué increíble, porque vemos el Dios de la gloria, que toda rodilla se inclina delante de él, que todos le sirven a él, viene a servir. Entonces no vino para ser servido, sino para servir. Y este es el ejemplo que nos dan acerca de que nosotros debemos servir. ¿Y cómo debemos servir? Con el ejemplo. Porque hablando cualquiera sirve. Hoy en las iglesias todos se paran en los púlpitos y todos son ejemplos, todos son, como el joven rico. Guardan la ley, guardan todo. Muchas personas son así. Muchas personas son generosas, claro, con el diezmo de ustedes. Fíjense qué bueno que soy. Yo soy el pastor. Hermanos, vamos a hacer una pequeña ofrenda para Juanito que está enfermo. Buenísimo, juntamos toda la ofrenda. Y después voy y le digo a Juanito, mira Juanito, qué bueno que soy, ¿eh? La verdad que esas obras no sirven de nada. David mismo decía, no, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Hola Paola Castro, bendiciones, gracias por estar ahí. Emilia, ¿cómo andás? Emilia Sosa, feliz cumpleaños, el día sábado fue tu cumpleaños. Casi me olvidé, te mandé un mensaje a cualquier hora, pero ya te dije que me iba a olvidar, así que el que avisa no traiciona. Pero bueno, ahí está, feliz cumpleaños para Emilia, una amiga del grupo que hace tiempo que la conozco, una mujer de mi confianza. Bueno, Nelly Rojas también ahí, gracias por estar ahí, saludos para todos, saludos desde Argentina, desde Buenos Aires. Y comenzamos con la lectura. Bueno, comenzamos con el capítulo número 10, versículo 46, y vamos a ver el ciego Bartimeo que recibe la vista. Y yo sé que muchos me dirán, otra vez el ciego, ya lo estamos leyendo, ya estudiamos Juan, ya estudiamos todo el libro de Mateo. El cuento el cuento que te cuentan en las iglesias del ciego, que Dios te va a poner la mano en los ojos y si estás ciego te va a hacer ver. Ya estamos cansados un poco de tantas de estas cosas que están predicando. Pero lo que vamos a ver es qué es lo que significa y siempre nos va a ir dando más revelación, más luz nos va dando la palabra. Entonces, ahí, muy bien, ahí están saludando a Emilia, gracias por los saluditos, ahí, happy birthday, menos inglés tengo. Bueno, Yoli Gallegos también se acaba de conectar, gracias por estar ahí, Yoli. Bueno, ahora vamos a ver en el versículo 46, el ciego Bartimeo recibe la vista. Esto es un ciego más, que ya sabemos qué es lo que significa un ciego, pero hoy vamos a ver un poquito más, algo más nos tiene que hablar el Señor, porque ya venimos estudiando mucho con los ciegos, pero nos va a dar más. Hola Luisa de la Cruz, bendiciones, ¿cómo estás Luisa? Qué lindo charlar hoy con vos, así que gracias por estar ahí, me alegra mucho tenerlos del otro lado, gracias por su compañía, por estar siempre. Gerardo Mercado también, un abrazo de Argentina. Gerardo, querido, gracias por estar ahí. Cristina Torres también. Me tomo el tiempito para saludarlos a todos. Sé que son varios, son muchos, pero si no los saludo me siento como en falta, así que perdonen. Pero continuamos, ahí seguimos. Bueno, acá comienza la historia de un ciego. Versículo número 46. Vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, fíjense, atento con esto. Jesús va a Jericó. ¿Dónde era Jericó? A ver, no hace falta que... A ver, cuando sale Israel de Egipto, camina todo el desierto y cruza el Jordán. Al cruzar el Jordán ya estaba la tierra prometida. Y al tener la tierra prometida, ahí enfrente estaba Jericó. ¿Se entiende? O sea que estaba ahí cerquita del río Jordán. Y acá estamos viendo que estaba él y sus discípulos y una gran multitud. Las multitudes, recuerden que están siempre para hacer cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Y nos dicen, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué significa esto? A ver, ustedes ya lo tendrían que saber qué es lo que significa por los símbolos que estudiamos siempre. Nos dice que Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado. Bartimeo el ciego. Ya cuando decimos que es un ciego, estamos hablando de un ciego espiritual.
porque muchas veces en las iglesias dicen, sí, vamos a sanar ciegos, vamos a la iglesia, vamos al hospital y vamos a sanar ciegos. Mentira, no vas a sanar a nadie. Puede ser que sane alguno, en la voluntad de Dios por ahí lo sana, pero no estamos llamados a ser magos, a ser brujos, a ser médicos divinos, no. Lo que nos está enseñando es que el pueblo Jericó, y acá estamos viendo el lugar en el sur, en todo lo que es Jerusalén, Judea, toda esta zona, eran hiper religiosos. No hiper, recontra religiosos. Se levantaban, oraban 48 veces al día, hacían sacrificios, eran circuncidados, leían la Torá, leían la ley de Moisés, meditaban, ayunaban, bueno, religiosos a más no poder. Pero ¿cuál es el tema? Que era ciego. Fíjense qué loco. Y así encontramos hoy en día muchas personas, religiosos a más no poder, hablando de Cristo, hablando de Cristo, hablando de iglesia, hablando de iglesia, hablando de la obra de Dios, se levantan y haciendo cosas, pero están ciegos. ¿Y cómo los podemos identificar? Personas que teniendo ojos no ven. Esto es lo que el Señor nos está mostrando. No es una ceguera que nosotros somos chamanes para sanar gente, gente ciega. No, lo que significa es que hay personas que están ciegos espiritualmente. Teniendo ojos, no ven. Entonces, por ejemplo, teniendo ojos, abren la Biblia. Y vamos a ver que, por ejemplo, se sube la pastora a predicar. Se sube la pastora más allá de que suba con implantes, vestida sensualmente, gobernando a su marido, haciendo todo lo que quiera, y se pone a predicar. Obviamente, yo una vez hice un post y dije, si conocen una pastora que predique sana doctrina y que haga estudios sistemáticos. Una sola pedí. Hasta el día de hoy que estoy esperando que me digan quién. Algunos decían, no, el de mi iglesia. No, mentira. Mandame un link y los vemos. Pero no hay. No hay pastoras que enseñen sana doctrina. ¿Por qué? Porque si supieran la sana doctrina, se van a encontrar con que no pueden enseñar. Entonces van a ver que las pastoras falsas son motivacionales, agarran un versículo y empiezan a dar ánimo y tonterías nada más. Doctrinas de demonios lo llama la Biblia. ¿Pero qué significa? La gente, amén, amén, pastora hermosa, usted es la ungida. Buenísimo. Y nosotros le decimos, pero hermano, usted no leyó 1 de Timoteo 2:11. Hermanos y hermanas estoy hablando. ¿Qué dice acá? Por ejemplo, una vuelta decía, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que la mujer sí puede ser pastora. Y yo, pero no entendés, mamita, escuchá, lee, atendé despacio. Leía, no, la mujer puede ser pastora porque en Cristo todos pueden ser pastoras. Y bueno, ¿qué significa eso? Ciegos, ceguera. Entonces, hola Karina Jiménez, ¿cómo estás? Entonces, lo que vemos es que la ceguera espiritual, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos te enseñan que para ser salvo, como el joven rico, tenía que hacer muchas obras, cumplir con la ley. Yo le decía a mi mamá, no, mamita querida, mirá, tenés que ir a la Biblia, mirá, la salvación es por gracia, no es por obras, Jesús es Dios, la transfusión de sangre, no hay ningún contexto bíblico para decir que no se puede dar sangre, no festejar cumpleaños es porque vimos que en el cumpleaños de Herodes le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver eso con no festejar un cumpleaños? Hoy está cumpliendo año Emilia y feliz cumpleaños y ¿qué tiene de malo? Entonces, pero los testigos de Jehová, y entonces, pero le digo, dame una respuesta bíblica. No, no hay. Buscamos, vamos al versículo y vamos a versículos donde dice Jesús es Dios, literalmente, y dice, ¿está escrito ahí? Sí, está escrito. ¿Lo crees? No, no lo creo. Son ciegos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un ciego no va a ver a su pastor hereje, no va a ver que está caminando en pecado, no va a ver se están yendo al infierno y que ni se enteran, no va a ver nada porque está ciego. Y esta es la situación. Y ahora vamos a ver qué tipos de ciegos hay. Entonces acá nos dice que Bartimeo, el ciego, pero muy religioso, en el medio de Jerusalén, el tipo siempre ahí. Y nos dice que estaba sentado. Obviamente, ¿qué significa esto?
Fíjense, ustedes tienen que analizar siempre el contexto de cómo está. Fíjense que Jesús siempre está caminando, siempre está en el camino. Pero fíjense que habían hombres que estaban postrados, que estaban acostados. ¿Se acuerdan? Saúl siempre estaba acostado o estaba sentado. ¿Qué significa esto? Que no caminan, que no sirven. Entonces están en el camino, pero este hombre estaba sentado, o sea que ciego y estaba sentado, o sea que no caminan. O sea que vas a la iglesia con esta clase de personas, viven en la iglesia, viven orando, viven ofrendando, viven ayunando, viven haciendo todas las obras religiosas, pero no sirven para nada, porque están sentados. Entonces, ¿se entiende qué es lo que estamos viendo? ¿Qué tipo? Porque muchos toman para tocar las fibras sensibles de que era un pobre hombre ciego, que sí lo era, pero lo que nos muestra es que eran personas religiosas, que no podían ver, que estaban sentados. Fíjense, este hombre estaba sentado junto al camino, en el camino del Señor. ¿Y cómo estaba? Mendigando. ¿Qué significa esto? Mendigando lo podemos ver como el espíritu gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Los gabaonitas eran cuando fue Josué a invadir Jericó, que luego van a conquistar Jaín. Vemos que vienen los de Gabaón, se pegaron toda la vuelta y se disfrazaron de pordioseros, de mendigos. Llevaron pan viejo, sacos rotos y dijeron: queremos ser de ustedes. Pero en el fondo eran malos. Entonces acá estamos viendo que hay un cristiano ciego, o sea que le leían la Biblia y no entendía nada, pero eso sí, la leía todos los días y la interpretaba como querían. Esto es lo que pasa. Cuando vemos los ciegos, vemos que la interpretan como quieren. Yo a veces que publico algo acerca de, no sé, de Apocalipsis o algo, y ponen cada cosa que decimos: qué imaginación que tenés que tener, Juanito. ¿De dónde sacaste eso? Y de un versículo cortito así, hacen una película que Hollywood los contrataría sin lugar a dudas. Pero estamos viendo que son ciegos, están sentados porque no hacen nada, vemos que sus obras son muertas o son obras muy limitadas y que están junto al camino mendigando. ¿Qué significa con esta clase de cristianos? Les gusta dar lástima, les gusta victimizarse. Entonces, son este tipo de cristianos: ay, Dios mío, ay, si quien pudiera yo, Dios está con todos menos conmigo, porque yo no soy quien para... Y así son. Cuando vemos que les gusta dar lástima a este tipo de cristianos. Encima, siempre problemas. Siempre. Y estos son los primeros que dicen: tengo una bendición. ¿Y quién lo recibe? Son los primeros que se tiran de cabeza a buscar la bendición. Yo era uno de esos, así que no. Una vuelta. A ver, les voy a contar esto que me da vergüenza. Pero bueno, lo tengo que contar, ya estamos acá. Yo estaba en una iglesia, iba a la iglesia, pero llegaba tarde, me iba temprano, iba a cumplir, pero era un desastre. En el momento que tuve una vida religiosa estaba como este hombre, ciego como este hombre y sentado como este hombre, no tenía ningún fruto y ninguna obra. Y un día había el pastor ahí, uno de los líderes de los pastores, dice: tengo una bendición en la mano. Dice, miren lo que dice el caradura: tengo una bendición en la mano. Y el que la agarra, la agarra. Hizo como que bueno, no me tiré, pero espiritualmente me tiré de cabeza a buscar. Nunca recibí nada, obviamente, que si era más incrédulo que mi corazón durísimo. ¿Pero qué significa? Mendigando. Yo como ciego, yo como Bartimeo, yo sentado como Bartimeo, me pongo en el lugar de él, porque no es para decir: allá hay un ciego, mira, allá hay otro ciego. No, nosotros éramos los ciegos y vamos camino hacia la perfección, o somos. Fíjense que mendigar. Yo cuando iba, miraba a mi alrededor, claro, menos a la Biblia, miraba a cualquier lado. Esto es lo que hacemos cuando somos cieguitos, además de ser princesos. Tenía la Biblia ahí, ¿para qué la iba a leer? No, a ver si todavía me agarraba una CB. No, ¿qué miraba? El techo, miraba el músico, qué bien que toca. Veía uno que lloraba, y yo, qué cara de tonto, ¿por qué llora así? Claro, uno, claro, menos la Biblia y está preocupado en cualquier cosa. Y después veía, wow, qué linda familia esa. El padre con el traje, con una corbata. Cuando ora hasta llora, mirá vos, que yo decía, mirá vos. Y la mujer ahí al lado de él. Y los niños hasta se portan bien. Mi nene José era terrible en esa época. Era terrible. Yo lo llevaba y
y escuchaba la batería y hacía así como que tocaba rock. No, era terrible. Ahora está re tranquilito, ahora es un angelito. Pero al principio era terrible. Pero bueno, ¿a qué es lo que voy con esto? Y yo miraba y mendigaba, decía, ay, todos tienen bendición, todos tienen fe, menos yo. Pobre de mí, a mí nadie me quiere, Dios no me ve, no me mira. Ay, yo podría hacer las cosas, pero no, un pero, un pero. Esto es lo que le pasa a muchos cristianos, mendigando, siempre dando lástima, siempre dando pena. Entonces, ¿qué significa esto? Que no sirven porque todo les va mal, porque todos se victimizan. ¿Qué vemos en Bartimeo? Este tipo de persona. Estamos viendo un religioso ciego que está sentado, que no tiene obras ni fruto y que está mendigando y dando lástima, se está victimizando. Que a él siempre... ¿Nunca se cruzaron con ese tipo de hermanos? Que toda la vida es un problema. Hola, hermana, ¿cómo anda? Ay, acá me aumentaron los impuestos, se me voló el techo de la casa. Ah, bueno, oren por mí, oren por mí. 3 años después, ¿cómo anda, hermano? Ay, acá un dolor en la columna y además me diagnosticaron esto y encima me aumentaron los impuestos y... Ah, bueno, nunca una buena, hermana, ¿qué? Pero sufre más que Job, un poco más. Bueno, ahí están los que se victimizan. Ahí están los que viven sufriendo según ellos y que todos son mártires ellos. Toda la vida de ellos es sufrir, toda la vida es nadie me quiere, Dios no me ama. Bueno, así está, una pena. Pasó la vida y toda su vida religiosa pasó victimizándose y no crecieron nada. Entonces, exactamente, Lou, son así. Se viven quejando de todo también. ¿Y qué es lo que vemos en esto? El que vive mendigando, ojo que el que vive mendigando es una persona que le gusta dar lástima, que pone una postura, una falsa humildad ponen generalmente, como los gabaonitas. Rosmira Rodríguez, ¿cómo andás, hermana de Colombia? Saludo a la Iglesia Bíblica La Gracia. Muchas gracias por estar ahí. Los gabaonitas les gustaba dar lástima, decían que sí, que esto, que el otro, pero en el fondo jamás se convirtieron, pertenecieron al pueblo de Israel, pero nunca se convirtieron. Por eso vamos a ver que Gabaón se dividía del pueblo de Israel, estaba dentro, pero se dividían. ¿Y qué significa esto? Que nunca, ¿pero por qué? Los gabaonitas solamente daban lástima, porque no dejaban sus ídolos, seguían viviendo como quieren, y ese es el problema de los que viven mendigando. Acá lo que estamos viendo es que los mendigos son personas que les gusta mendigar, pero no les gusta corregir su vida. No les gusta mortificar los pecados, no les gusta estudiar, no les gusta buscar más de Dios, no les gusta orar, no les gusta santificarse, no les gusta recibir consejo de los pastores o de los hermanos maduros, no les gusta nada. Lo único es victimizarse. A todos le dicen amén. Amén, 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 pero hacen lo que quieren. Por eso en el fondo no es que decimos, ay, ¿y cuántas veces caemos? Ojos con estos. Mis hermanos queridos, cuando vengan personas a querer dar lástima, que te vienen a pedir dinero, haceme una firma, que salime de garante, yo quiero sacar un préstamo, ay, pero pobre de mí. Yo a un manquito, uno que no tenía una pierna, se puso en mendigo y me hizo que le saque con las tarjetas de crédito unas cosas, jamás me los pagó. En su momento, bueno, me enojé, estaba medio que... Pero bueno, ya está. Pero uno aprende. Y hoy yo veo que era un mendigo, que era una persona que estaba sentada, un ciego, y que no cambian su naturaleza. Solamente quieren recibir las cosas de arriba, quieren mendigar, quieren que le den ayuda y para eso se victimizan y ponen una postura de aquí estamos, aquí estoy. Y bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Entonces, fíjense cómo cambia. Decimos el ciego Bartimeo y todos pasan al momento trágico donde ponen un violín de fondo triste y ponen a un pobre hombre que estaba ciego, que sí, era un pobre hombre que está ciego, pero no es lo que nos quiere enseñar la palabra, es que era un hombre religioso, ciego y que le gustaba dar lástima. ¿Se entiende? Y que ahí entramos miles, porque si no, fíjense qué chiste sería. Decimos, el ciego Bartimeo, bueno, todos los que estamos acá conectados somos muchos, no hay ningún ciego. Y bueno, juntamos 100 millones de personas más. Tampoco, ¿cuántos ciegos vamos a encontrar? 1, 2. Ay, bueno, la palabra es para el ciego. No, es para nosotros. ¿Se entiende? Por lo espiritual, no por lo físico y por lo literal. Entonces, así se encuentra Bartimeo. Versículo número 47.
Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Epa, acá ya me gusta. Acá ya me empieza a interesar esto. ¿Por qué? Estamos viendo un tipo de ciego. Y me puedo meter en este grupo. ¿Por qué? Porque este hombre reconoce su situación, sabe que está ciego, reconoce que Cristo lo puede ayudar. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Entonces, yo cuando estaba ciego en una iglesia pentecostal, estaban todos volando por los techos, hablando en lengua, cayéndose al piso, haciendo, bueno, todo lo que es las cosas que hacen en un loquero. Pero bueno, yo estaba ahí y yo digo, Señor, ¿qué hago acá? Digo, eh, digo, no tengo lengua, yo digo, no tengo el Espíritu Santo. Yo decía, pobre de mí, decía, qué tipo infeliz que soy. Pero ¿qué es lo que pasa? Pedía, anhelaba en el fondo que el Señor me haga ver la realidad. Algo que yo quería, sabía que había algo más allá de esto. No podía ser esto Dios. Dios no tiene nada que ver. En el fondo, en mi ignorancia, decía, no creo que Dios tenga algo que ver con este desorden. No creo que tenga algo que ver con este hombre que, no sé, hay algo, pero yo era ciego. Entonces, en el fondo, uno empieza a anhelar. Y ahí está la diferencia. Porque en el sistema religioso hay ciegos que quieren salir, como este hombre, que era un ciego literal, pero quería ser sano. Pero hay ciegos que no quieren salir. Hay ciegos que aman ser ciegos, y déjame acá. Entonces lo que estamos viendo es que fíjense qué es lo que hace. Nos dice que, oyendo que era Jesús Nazareno, Nazareno porque viene de Nazaret, no un nazareo como los nazareos de Levítico, no, Nazareno porque venía de Nazaret. Entonces dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que vemos acá? Un grito, desesperado, lo busca. Es como que toma una decisión. Y eso es cuando nosotros queremos algo, necesitamos algo, no sé por dónde es, pero es Cristo. ¿Se entiende? Porque muchas veces podemos tomar muchas opciones. Seguimos por la religión o elegimos a Cristo. Y nos dice el versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callase. ¿Qué vemos acá? Acá vemos los religiosos que hacen todo lo imposible para que te encuentres con Cristo. Los religiosos reprendían a este hombre para que no se encuentre con el Señor. Y esto es lo que va a pasar muchas veces. Muchas personas se van a interferir entre vos y Cristo con falsas doctrinas, con show, con circo, con falsas enseñanzas. Con todo lo que sea necesario va a utilizar Satanás para que no te encuentres. Por eso muchos lo reprendían. O sea que este hombre estaba pidiendo por Jesús y los mismos discípulos, los mismos hombres, lo sacaban, lo apartaban para que no llegue a Dios. ¿Se entiende? Y nos dice, pero él clamaba mucho más. Qué lindo. Acá estamos viendo que cada vez más desesperado. Y mis hermanos queridos, ¿no les pasó eso? Que cada vez con más desesperación queríamos conocer la verdad. Que con más desesperación queríamos ser libres de la esclavitud que estábamos viviendo. Que ya el circo religioso que estábamos viviendo no era la solución, que había algo más allá. Bueno, esto es lo que estaba viviendo este hombre. Pero ahí está el tema que muchas personas no quieren que llegues a Cristo. Y te van a poner un montón de cosas. No escuches otros predicadores porque acá solamente tenemos la verdad. A mí me decían eso. Y yo como un ignorante no escuchaba prédicas ajenas. Muchas personas te empiezan a meter miedo, que la bendición está solamente en esta iglesia y fuera de esta iglesia está la perdición. Entonces uno, bueno, si me voy a perder, me quedo acá y bueno. Y te empiezan a hacer una manipulación psicológica y vemos que es esto. Muchos reprendían para que te calles, para que no opines. Yo me acuerdo que cuando empecé a tener mi encuentro con Dios, con la palabra, lo primero que hice, empecé a sacar la Biblia y me importaba tres pepinos, el pastor, el obispo, el hijo del pastor y lo que sea, sacaba la Biblia y se pudría todo. Y empiezan a reprenderte para que te calles, hasta el punto que me tuve que ir por la puerta de atrás. Bueno, esos son los procesos que uno vive. Entonces, vemos que, pero él clamaba mucho más. Entonces, ¿qué significa esto? Acá estamos viendo que la desesperación de este hombre, fíjense que decía, hijo de David, ten misericordia. Hijo de David porque es de la descendencia de David. Entonces, lo que vemos, exactamente, Ani, exactamente te van a tratar de que sos rebelde, de que tenés perdición, de que yo me imagino que si llego a pasar por la puerta de esa iglesia, debo ser un ogro.
y más que generalmente me caracterizan por una persona que está en contra de estos movimientos desordenados, pentecostales, neopentecostales, carismáticos, y no solamente en esa iglesia, yo creo que en varios lugares ya como que mucho el rechazo. Pero bueno, es lo que hay. Entonces acá dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo número 49. Entonces Jesús, fíjense cómo funciona esto, que uno tiene que también tener una decisión. No estoy diciendo que el hombre va hacia Dios y que... no, porque la iniciativa siempre la tiene Dios. Acá Jesús está pasando y está yendo a buscar un ciego. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Qué lindo. ¿Vieron cómo el Señor no hace acepción de personas? Cómo el Señor, cuando se lo busca con un corazón humilde, contrito y humillado, Él se detiene para escucharnos. Y nos dice que llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ahora son todos son todo un amor, ahora son una dulzura estos discípulos. Ten confianza, vení, que ya el maestro dijo que sí. Y acá estamos viendo que ellos también eran muy religiosos. Y nos dice, versículo número 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué significa la capa? La capa representa la autoridad. La capa, el manto, por ejemplo, cuando Jacob le da un manto a José, representaba una autoridad que tenía por sobre sus hermanos y como de respeto y de autoridad. Entonces, cuando vemos el manto de Saúl, representaba el manto de la autoridad como rey de Israel. Cuando Jonatán le da su manto a David, significaba que él era el heredero del trono, pero él se quita ese trono simbólicamente y se lo da a David. Era algo profético eso. Entonces vemos que este hombre lo que hace es que arrojando su capa, acá nos quiere decir que este hombre arrojó al suelo toda su autoridad, todo su orgullo, toda su autosuficiencia, todo su auto-yo, todo su super-yo, toda su confianza en el mundo, todo se despojó de toda la autoridad que tenía. Así tenemos que llegar a Cristo. Despojándote de todo, diciendo, soy un gusano. Fíjense que todos los hombres que estuvimos viendo en las Escrituras, los que llegaban a Jesús se habían despojado de todo, como Jairo se había despojado de la religión, como la mujer de flujo. Bueno, todos los hombres y todas las mujeres que estuvimos viendo fueron personas que se han despojado. Ahora, qué bonito. Claro que estamos en el siglo XXI y ya todas las cosas cambiaron, claro. ¿Cómo un hombre no anda con un hombre si quiere? Porque estamos en el siglo XXI. Una mujer quiere estar con una mujer, estamos en el siglo XXI. Y vamos a la iglesia y también Dios quiere hacerte feliz. El auto-yo, el super-yo. Fíjense qué bonito. Entonces, tu sueño, si está en sintonía con si el Señor se pone en sintonía, va a cumplir tu sueño. Porque está en la voluntad de Dios cumplir tu sueño. Esto es lo que te enseñan. Entonces lo que te enseñan es el auto-yo, la autoconfianza, la superconfianza, que lo único que está haciendo es agrandar el ego. Pero lo que estamos viendo es que la palabra nos enseña todo lo contrario, a despojarnos de nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense qué es lo que hace la religión falsa. Si me voy a la iglesia de Gigi Ávila, me van a enseñar de que tengo poderes. Me van a enseñar de que soy un semidios o un dios. ¿Para qué vamos a hacer semis? Entonces Gigi Ávila te va a decir que podés sanar enfermos, que podés liberar endemoniados, que podés resucitar muertos, que declarás que le podés pisar la cabeza a Satanás, que podés hacer tantas cosas. Entonces yo digo, no, pero yo vine a la iglesia porque no sé, estoy mal anímicamente, porque me separé y... No, pero vos sos poderoso, sos un super Dios. Entonces, ¿qué es lo que te imponen? Llegan las personas quebrantadas y los quieren convertir en dioses. Y por eso después vemos que las personas se sienten dioses y vemos personas pecadoras y soberbias, arrogantes, creyéndose que tienen poderes. Eso es lo que estamos viendo en las iglesias pentecostales. Las iglesias psicológicas. Las iglesias psicológicas, todo depende de vos. Claro. Vos tenés que tener una actitud positiva, despojate de los tóxicos, hay tantas claves para que te vaya bien en la vida. Entonces, todas esas cosas te lo empiezan a imponer, que es todo antibíblico. Vamos a la iglesia de Maldonado, a ver qué pasa. Pero ahí somos los creadores de Dios. Somos más que dioses.
Cash Luna dice que son Jehová Junior. Bueno, buenísimos. Pero ¿qué es lo que hacen? Te enseñan a que sos un Dios, a que tenés poder. Te dicen que tu boquita tiene poder, que vos lo que digas se tiene que decretar como si fuera que sos alguien importante. Y todas estas cosas van en contra de los principios de Dios, que dice que hay que despojarse, negarse a sí mismo. Estas partes no las enseñan las iglesias herejes, solamente manipulan las escrituras. Entonces lo que estamos viendo es que en versículo 50, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo número 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Atento con esto. Fíjense que acá el Señor, fíjense que Carlos Álvarez Arbulu, bendiciones hermano de Lima, Perú, muchas gracias mi hermano querido por estar ahí, gracias por estar. Fíjense que el Señor, cuando nosotros pedimos, nosotros estamos acostumbrados a, pedimos cosas generales y no cosas particulares. Señor, que me vaya bien en la vida, Señor, quiero ser rico, Señor, a mi ministerio, ayuda a que pueda crecer, Señor, que traerle la paz al mundo, Señor, no te olvides de Cuba, que si podés hacer algún favor a Cuba. Bueno, y así oramos, en lo general. No estamos llamados a orar en lo general. En contexto sí, pero tenemos que ir a lo particular. Por ejemplo, si yo me estoy arrepintiendo de un pecado, no le digo, Señor, perdona mis pecados. No, Juanito, te dice el Señor. ¿Qué pecado? Señor, te entrego mi pecado de adulterio. Estoy luchando contra eso. Señor, estoy casado y estoy siendo tentado y hace tiempo que estoy con mi secretaria, pero ya no puedo vivir con eso, estoy sucio, necesito que me ayudes, necesito el perdón. Un pecado con nombre y apellido, algo puntual. Se tiene, por eso la oración empieza a tener más dirección cuando es puntual. Lo mismo que cuando decimos, Señor, te pido por mi ministerio. A ver, ¿y cuál es tu ministerio? No tengo idea, el que tú quieras, Señor. No. No, Señor, yo estoy empezando a despertar una pasión por este lado, me gusta evangelizar, me gusta hablar con gente, me gusta, Señor, pero que sea tu voluntad, que no sea la mía. Y si es por acá, capacitame para que pueda tener recursos para predicar. Entonces, tiene que ser una oración certera, sensata y que sea prudente y que tenga una dirección particular. Fíjense que acá el Señor le está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y fíjense que era simple la respuesta, ver. ¿Se entiende? Entonces nos dice que el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Fíjense qué simple que es. Entonces el Señor te pregunta y nosotros tenemos que ser certeros con la pregunta, con la respuesta. Entonces lo que estamos viendo que es puntual y preciso lo que está pidiendo y lo que el Señor le establece. Pero vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a terminar de leer. Nos dice, versículo número 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, tu fe. Tuvo el don de la fe y fue salvo. Por eso nos habla de salvo, no sano. Si bien fue sano, fíjense que acá este hombre le está hablando, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿de qué está hablando? De una sanidad espiritual, de la salvación. Este hombre se estaba perdiendo en la religión, este hombre estaba ciego, estaba perdido, estaba derechito al infierno. Entonces, lo que el Señor está hablando siempre es lo espiritual. El espiritual ve las cosas espirituales. Pero el carnal, ¿cómo ve las cosas? ¡Aleluya! ¡Vamos al hospital a sanar ciegos! ¡Amén, amén! Claro, no entendieron nada los muchachos. ¿Por qué? Porque ven con ojos carnales. Pero acá no está diciendo, vete, tu fe te ha sanado. No, está diciendo, vete, tu fe te ha salvado. Está hablando de lo espiritual. Bueno, y nos dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Vieron que era un tipo de hombre que estaba ciego? Este hombre estaba ciego en la religión, no podía ver, no se puede enojar con un ciego, porque no ven cuántos hombres hay, católicos ciegos, pentecostales ciegos, reformados ciegos, de todas las religiones ciegos, que no pueden ver, pero que el Señor les quita el velo. Acá nos dice que recobró la vista, pudo empezar a entender las escrituras y lo que es la voz de Dios, y seguía a Jesús en el camino. Fíjense qué diferencia, que este hombre estaba junto al camino, sentado y mendigando. No podía caminar, no podía avanzar, pero ahora lo estamos viendo que le seguía a Jesús en el camino. Jesús iba adelante y él iba con pasos firmes.
con visión, con dirección. Entonces acá tenemos un tipo de personas que anhelan lo que es tener vista espiritual, recobrar la vista, conocer la verdad. Están inquietos, hay algo que yo quiero conocer la verdad, estoy desesperado por conocer la verdad. Pero hay personas que, por ejemplo, vamos al libro de Juan, capítulo 5, y vamos a ver otro ejemplo. Juan, capítulo 5. Y en el versículo 6, fíjense que vamos a ver nuevamente el mismo carácter del Señor Jesucristo, que vemos el paralítico de Betesda. Y acá había un hombre paralítico, que da igual que sea paralítico, ciego, son personas, por ejemplo, un paralítico significa un hombre que no camina. Este hombre estaba, Bartimeo estaba sentado y ciego y mendigando. Todo mal, pero bueno, un tipo de hombre religioso. Pero acá vamos a ver en el paralítico de Betesda, un paralítico ya no puede caminar. Un paralítico está postrado. Un paralítico es un estorbo para las personas. Y acá estamos viendo lo que es, a ver, el estanque de Betesda. Otra cosa, a ver, ya quiero entrar a la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Pero a ver, cuando hablamos del paralítico de Betesda, no estamos hablando de, porque nos dice la historia de que había un estanque donde tiempo en tiempo venía un ángel y movía las aguas, y cuando movía las aguas, uno iba al agua, a la fuente, y era sano. Eso era falso. Eso era una fábula. Porque nos dice, por ejemplo, en el capítulo número 5, después de estas cosas, versículo 1 nos dice, había una fiesta de los judíos. ¿Qué es lo que significa? Que había una fiesta solemne de los judíos, que no era la fiesta de los judíos, era la fiesta de Jehová. Ahí estamos viendo que hay una corrupción, pero ellos ya se la habían agarrado para ellos. Y en el medio de la fiesta venían gente importante de todas partes del mundo. Eran de las fiestas más importantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Como habían ciegos, vagabundos, personas que estaban mendigando, no los podían tener en la ciudad. Entonces le decían que vayan a la fuente de Betesda porque venía un ángel y que los sanaban. Estaban siendo engañados. Lo único que querían era despejar la zona para que vayan a ese lugar y que no molesten. Y la falsa religión anda enseñando que esa fuente de Betesda te da el milagro, que te sana y él te puede sanar a vos. Mentira. El único que sana es Cristo, no una fuente. Eso era una mentira para despojarse de los enfermos. Entonces, en este contexto, había un hombre que estaba ahí esperando el milagro. Y nos dice en el versículo número 6, cuando Jesús lo vio acostado, ¿cómo está este hombre? Acostado. El otro hombre estaba sentado. Pero este hombre está acostado, este hombre está postrado y no puede ni caminar. Esta es una molestia ya. Entonces, este hombre estaba acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Y dijo, ¿quieres ser sano? La misma pregunta. ¿Qué es lo que le dijo a Bartimeo el Señor Jesucristo? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, no se diga más, quiero ver. Buenísimo, le dio la respuesta correcta. Ahora, este paralítico de Betesda le dice, ¿quieres ser sano? Ni siquiera le dice, ¿qué quieres que te haga? Porque estamos viendo un hombre postrado y dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, ya, ahora. Bueno, ¿quiere ser sano? Fíjense la respuesta del paralítico de Betesda en el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Ya estuvo mal en la respuesta. El Señor le está diciendo, ¿quiere ser sano? No tengo quien me meta en el estanque. Y ahí estamos viendo un hombre que al otro, Bartimeo fue directo. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver. Listo. Y es así. Cuando es puntual, cuando es preciso, cuando es algo que queremos conforme a algo preciso, algo que ya está en oración, que ya tenemos el anhelo, que tenemos la dirección, que ya estamos esperando de esta manera. Pero este hombre estaba esperando el milagro, pero lo único que ve es las cosas materiales. Entonces le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Entonces acá estamos viendo que no le está respondiendo a Jesús. Y le dice, cuando
se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No entendía nada este paralítico. Jesús le estaba deseoso de sanarlo y este hombre estaba con la cabeza en otra parte, donde en el estanque, en el problema, en el afán. Y además victimizándose. Fíjense que está diciendo, otra vez, fíjense cómo trabajan estas personas. Nos dicen, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, pobre de mí. No puedo, está bien que obviamente era un paralítico, pero ¿no ves? ¿Vieron que es lo mismo? Otros, siempre el Señor bendice a otros, siempre, siempre, nunca a mí. Tengo que morir bien muerto, así se olviden de mí. Bueno, así hay muchas personas que están caminando. Entonces acá estamos viendo un tipo de personas que, por un lado, tenemos a Bartimeo, que es ciego, pero que quiere ver, estaba desesperado. Jesús Nazareno, Señor, ten misericordia de mí, hijo de David, desesperado. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que Jesús venía en un montón de gente. ¿Y qué es lo que hace? Escucha la voz de Bartimeo. Oye la voz de Bartimeo. Entonces, que en un momento, ¿por qué paró? ¿Por qué lo manda a llamar? Porque Bartimeo gritó una y dos veces y no le importó que le quieran impedir y que lo reprendan. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Escuchó la voz de Bartimeo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué quieres que te haga? Ahora, te hago una pregunta. El Señor conoció la voz de Bartimeo. ¿Conoce nuestra voz? O si llegamos a orar, van a decir, esta voz no la conozco, ¿quién es? Bueno, por eso lo importante de orar y que conozca nuestra voz. Esto es lo que nos está mostrando. Y un hombre que sabe lo que quiere, Bartimeo, que en el peor de su malaria, sabe lo que quiere. Pero este hombre le está diciendo, quiere ser sano, y en lugar de decirle que sí, no, tengo problemas, tengo esto, y muchas veces estamos así. El Señor está delante nuestro, siempre dispuesto, y nosotros estamos preocupados por pagar la luz, por pagar los impuestos, porque estoy enfermo, porque tengo que ir al médico, que tengo que ir al dentista, que tengo que comprarme ropa, que tengo que pagar la cuota a los chicos, que tengo que ir a buscarla en la escuela, tantas cosas. Marta, tranquilo, te dice el Señor. Y acá estamos viendo eso. Entonces nos dice en el versículo 8 del capítulo 5 de Juan, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Qué Dios amoroso! Fíjense que acá estamos viendo la pura y exclusiva soberanía de Dios, la pura y exclusiva voluntad de Dios. El Señor saca a dos hombres del sistema religioso, a un paralítico y a un ciego. El ciego quería salir de ahí y el Señor lo ayudó. Este hombre no entendía nada, pero igual lo sacó de ahí. Y así hizo el Señor con nosotros. Nosotros estábamos en el medio de sectas. Yo estuve en el medio de sectas neopentecostales, carismáticas, llámenlo como quieran. No sabíamos para dónde ir. El Señor decía, ¿qué quieres que te haga? Y nosotros ni enterados, pero el Señor igual te dice, levántate y anda. ¿Se entiende? Yo también me identifico con esto, porque estábamos perdidos en el medio de la religión corrupta, pero es el Señor mismo el que te va a sacar, aunque no quieras, aunque ni entiendas. Porque esto se trata de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Por eso nos está mostrando ejemplos de tipos de ciegos, de enfermos espirituales. Y siempre la voluntad de Dios. No es que dijo, bueno, el ciego, bueno, yo tengo más fe, entonces yo quiero esto. Y este no, como no tengo tanta fe, no. Acá lo que estamos viendo es diferentes casos de enfermos espirituales, pero siempre la voluntad de Dios. El Señor viene a buscar dos ovejas. Uno en el estanque de Betesda, que no entendía ni quién era, es más, ni sabía quién era Jesús. Después cuando empieza a caminar, todos en este capítulo es hermoso porque se empiezan a levantar todos los fariseos, los aguaciles, todos empiezan a perseguir a Jesús y este hombre es feliz de la vida, pero no sabía ni quién lo había sanado. ¿Se entiende? Bueno, volvemos. Entonces, acá tenemos lo que es, el ciego Bartimeo recobra la vista y le seguía a Jesús. ¿Qué significa? Que ya no camina más, que ya no está más sentado, que ya no es más ciego. ¿Se entiende? Jesús escucha la voz de Bartimeo. Y ahora vamos a ver en el capítulo número 11, vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén. Todos tenemos la entrada triunfal como un Hosana, Hosana, vamos Jesús todavía. Pero no sé qué tiene de triunfal porque 7 días después termina en una cruz. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la lectura. Si bien ya lo escuchamos, ya lo leímos o ya en algún contexto religioso se habrá leído y sabemos qué es lo que hay, pero tenemos que entender lo espiritual, de eso se trata.
Capítulo 11. Cuando se acercaron a Jerusalén, ¿quién estamos hablando acá? Recuerden que van a Jericó y que acá ya están en todo lo que es Judea, en todo lo que es el sur y todo lo que es Jerusalén y el lugar hiperreligioso. Fíjense que el Señor Jesucristo, todo su ministerio está fuera del sistema religioso. Viene porque tiene que cumplir. Recuerden que Jesús está sirviendo en las aldeas, está sirviendo a los hombres, está sirviendo en todas partes y cumple con su función. Pero nosotros no, lo único que queremos es estar cómodos en nuestra iglesia, cómodos entre nuestras cuatro paredes. Ese es el religioso promedio. Bueno, en el capítulo número 11 nos dice que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania era el lugar donde estaba Lázaro, donde estaba María, que después vamos a ver un poquito algo de eso, cuando es una parte muy linda esa. Vemos que frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Versículo número 3. Si algunos dijeren: ¿por qué hacéis esto? Eso, decir que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. ¿Qué vemos acá? Acá está queriendo cumplir una profecía. Acá estamos viendo que, y acá vamos a ver ciertos temas. Acá nos está hablando acerca de un pollino atado. ¿Qué es un pollino atado? Bueno, un pollino era como un hijo de asna, que es como un caballo pequeño, para que lo entendamos. Y vamos a ver que el asno nos va a representar muchas cosas. El asno tiene un significado. Si bien decimos muchas veces, nombramos a las ovejas, y las ovejas nos habla de que es un animal que no se sabe defender, que es un animal semiciego, que es un animal sordo, que es un animal, bueno, hay tantas cosas que nos habla acerca de las ovejas, pero el asno nos habla de todo lo contrario. La oveja representa lo que son hijos de Dios, los que son llamados, tienen un carácter de ovejas. Pero por otro lado tenemos al hombre no regenerado, al hombre que no tiene a Cristo, que por eso representa un asno. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer acá el Señor? Sabe que va a entrar a Jerusalén, sabe que va a haber una entrada triunfal, porque Jesús hacía milagros. Y porque claro, la gente quería que Jesús sea el presidente, querían que sea rey y que llueva panes todos los días, que sean un imperio grande, todo, y ellos, obviamente, que sigan así como estaban. Pero lo que va a hacer, va a cumplir una profecía y nos va a hablar algo y nos va a dejar un gran mensaje esto. Entonces, un pollino atado nos habla de un asno. ¿Qué sería un asno? Un asno es un animal inmundo. Es un animal nada limpio. Es un animal terco. Es un animal obstinado. Es un animal sin sentido común. Y es un animal de carga. Esto es lo que es el asno. ¿Por qué? Nos habla de que es un animal terco, obstinado, porque no tiene sentido común. Por ejemplo, cuando vemos el buey, es un animal de trabajo. El buey es un animal que se le puede guiar, que tiene una disciplina, que puede descansar, es un animal muy doméstico, pero el asno no. El asno, para lo único que sirve es para cargarlo. Por eso a los asnos se los cargaban de cosas, era un animal de carga, nada más. Entonces acá estamos viendo que esto representa el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo es un animal inmundo. ¿Por qué digo animal? Porque los animales solamente viven para comer y para tener sexo y para dormir. ¿Cuántas personas viven así, sin Cristo? El que vive así y dice que es cristiano, bueno, tiene un título falso. Pero hay personas que viven de esta manera. ¿Cómo viven? Comiendo, durmiendo y pensando en el sexo, nada más. Ahí tenemos un asno, el hombre no regenerado. Vemos que es inmundo el asno, vemos que no es nada limpio, no hay limpieza. El hombre sin Cristo no es nada limpio por el pecado. No hay nada bueno en el hombre.
Vemos que el asno es terco, igual que el hombre. El hombre es terco. Se da la cabeza contra la pared una, dos veces, tres veces, cuatro veces y nunca es capaz de ver hacia Cristo. Es obstinado. No tiene sentido común. ¿Cuántas veces encontramos personas que están al borde de la muerte? Por ejemplo, en Argentina había un hombre que se llamaba Sandro, seguramente lo conocen, es muy conocido, un cantante de los 80, de los 70, que hacía novelas y bueno, muy famoso. Pero este hombre en los últimos tiempos vivía fumando y estaba con tubos, estaban con los pulmones todos negros, todo, y le hacían la entrevista, le decía, sí, yo sé que estoy así por culpa mía, porque yo sé que me lo merezco porque fumé toda mi vida y no lo pienso dejar, dice. ¿Qué estamos viendo? Una persona que no tiene sentido común. Juanito, Sandro, te vas a morir por fumar. Y moriré fumando. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces vemos que el hombre es un hombre que no tiene sentido común. Y por sobre todas las cosas, el hombre es un animal de carga. Porque el hombre sin Cristo lo único que puede hacer es cargar pecados, cargar dolores, cargar aflicciones, cargar tristeza, cargar angustia. Eso es lo que es el hombre. Entonces, ahí tenemos las cualidades de lo que significa el asno. Pero para eso vamos a ver un poquito qué es lo que significa bíblicamente, porque la palabra, con este concepto de lo que es un asno, lo que es un animal, que nos muestra que es el hombre, ya cuando lo leemos y aparece el asno, ya empezamos a ver lo espiritual, que eso es lo lindo. Entonces, vamos a Génesis capítulo 22. Génesis 22. Y vamos a ver un ejemplo. Y vamos a ver, ¿se acuerdan la historia de Abraham? Bueno, Abraham, en este capítulo vamos a ver que Dios le manda a sacrificar a Isaac. Vamos a ver que, bueno, gracias Cristina Torres, muy lindas las palabras. ¿Qué vemos? A ver, Abraham, ¿se acuerdan Abraham cuando el Señor le dice, dame a tu hijo, un sacrificio? Abraham dijo, no se diga más, lleva al hijo, lleva la leña, iba cargando el asno y llevaba a sus criados. Entonces, fíjense cuál es el contexto. En el versículo, luego que el Señor le dijo todo eso, en el versículo número 3 nos dice, y Abraham se levantó muy de mañana, esto vemos un hombre muy trabajador, muy esforzado, muy de oración, significa levantarse de mañana, y nos dice, y enalbordó su asno, fíjense que acá está el asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se sentó, y fue al lugar donde Dios le dijo. Vemos que obedece todo. Versículo número 4. Acá, o sea que acá están yendo al lugar del sacrificio. Isaac representa a Jesucristo, el sacrificio del hijo que no se cumple porque no lo mata. Pero esto es lo que está mostrando, que el padre, o sea, Abraham, está matando a su hijo en un sacrificio, Jesucristo, y que están yendo hacia el lugar del sacrificio. Esto es lo que está representando. Y el asno era el animal de carga. Entonces nos dice versículo número 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo número 5. Entonces Abraham y sus siervos, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iré hasta allí. Adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta acá? Lo que estamos viendo es un ejemplo de que Abraham representa al Padre, la voluntad del Padre, que iba a matar a su hijo amado, al que más amaba, tanto Abraham como el Padre al Señor Jesucristo. El lugar del sacrificio es la cruz. Entonces, a la cruz, ¿quién podía llegar a la cruz? Le dice Abraham a sus 2 siervos, esperadme aquí con el asno. O sea que estos 2 siervos representan que no estaban en Cristo, que no estaban, que no eran de Dios. Y le dice al asno también. ¿Por qué? Porque el asno no puede llegar al sacrificio, no puede llegar a la cruz, está lejos. Y esto es lo que es el hombre no regenerado, está lejos de la cruz, no puede llegar. ¿Se entiende? Por su naturaleza. Entonces, por eso le está diciendo, esperadme aquí con el asno, que yo voy, y luego, y dice, y volveremos.
Entonces acá estamos viendo que Abraham, con toda la fe, Abraham pensaba que iba a resucitar seguramente luego, pero le está diciendo que van a volver. Entonces, vamos, hacemos sacrificio y volvemos, pero el asno no puede estar en el sacrificio. Entonces, ahí estamos viendo cómo el asno representa el hombre que no tiene a Cristo, el hombre no regenerado. Vamos a ver en Génesis, capítulo 49, versículo 14, Génesis 49, 14. Vamos a ver una de las profecías que lo vimos mucho cuando estudiamos Josué y cuando vimos todo lo que era el libro de Jueces. Este capítulo lo utilizamos mucho, pero había una profecía que Jacob había dado para sus 12 hijos, y hay una que es para Isacar. En el versículo 14 de Génesis 49 dice: Isacar, asno fuerte. ¿Qué significa esto? Un asno fuerte. Acá vamos a ver que Isacar era un pueblo grande, era un pueblo fuerte. Vemos que era un pueblo que tenía mucho ganado, por eso era muy fuerte, tenía muchas riquezas, tenía una buena región, tenía una tribu grande, muchas personas. Vemos que, pero ¿qué es lo que pasa? Que toda la vida tuvieron que pagar tributo. ¿Qué significa? Que toda la vida eran fuertes, pero siempre fueron esclavos. Y esto es lo que representa el hombre. El hombre vive esclavo toda su vida, pero es muy fuerte, es muy valeroso, es muy guapo, es muy soberbio, hasta desafía a Dios el hombre. Bueno, un asno fuerte, ¿se entiende? Entonces acá está remarcando esta tribu y lo está identificando con un asno. Y fíjense lo que está diciendo, que se acuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno. ¿Qué significa esto? Que se recuesta sobre los apriscos nos dice que se recuestan sobre las piedras. ¿Qué es lo que pasa? El asno, cuando se recuesta sobre las piedras, no puede descansar. No es capaz de moverse porque son tercos, son obstinados los asnos. Entonces se acuestan sobre las piedras y no pueden dormir. Y vemos que se estresan. Las piedras representan el pecado. El hombre no puede dormir de noche. ¿Por qué? Porque sus pecados no les han sido perdonados. ¿Por qué? Porque están lejos de la cruz. ¿Se entiende? Porque Cristo no está en su vida. Entonces nos dice que se recuesta entre los apriscos, vio que el descanso era bueno. Acá estamos viendo que el hombre es ocioso, vago, perezoso por naturaleza, y que la tierra le era deleitosa. El mundo es deleitoso. Para el hombre ama el mundo. Le gustan los viajes, le gusta el sexo, le gusta la droga, le gusta el rock and roll, le gusta todo lo que es del mundo, ama. Entonces acá estamos viendo que hay flojera, acá estamos viendo que es perezoso, vemos que tienen buena tierra, que hay buen ganado, y nos dice, y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. Un pueblo tan grande y sirvió en tributo. O sea que vivió pagando impuestos, vivió, y así es como vive el hombre. Solamente vive para pagar impuestos, para pagar tributos, para pagar deudas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que al asno lo representan como el hombre no regenerado. Vamos a Deuteronomio 22:10. Deuteronomio, capítulo 22. Fíjense lo que nos dice en el capítulo 22, versículo 10. No ararás buey con asno juntamente. ¿Qué es lo que está diciendo? No podían arar. El arar significaba, a ver, esto es el yugo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del yugo es igual? Todo viene de que los bueyes, se les ponía un yugo entre los dos, y entre dos bueyes llevaban en lo que era para arar la tierra. Pero los bueyes son animales de trabajo, son animales sensibles a la voluntad del hombre. Por eso vemos que cuando hablaban de que matar un buey, hablaba como quitarle su herramienta de trabajo, como eran cosas importantes. Por eso el buey, en el mandamiento, cuando nos dice el cuarto mandamiento, que nos habla de guardarás el día de reposo para santificarlo, dentro de todas las especificaciones nos habla de que dará descanso al buey.
Bueno, a los animales de trabajo le daban descanso, pero al hombre no se le daba un descanso, porque el descanso se daba a los animales, no al hombre. El hombre tenía que cesar de actividades, que es otra cosa. El día de reposo no significa que nosotros, bueno, vamos a estar durmiendo y mirando Netflix todo el día. No, 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 significa cesar de actividades. No trabajes ese día y guardarlo para el Señor. Pero a los asnos sí, a los bueyes, perdón. Entonces nos dice que no ararás buey, que el buey era un genio haciendo su trabajo, con el asno juntamente, porque no hay compatibilidad. No pueden andar los dos juntos. ¿Por qué? Porque el buey va a tirar para un lado y el asno va a tirar para el otro. Al asno le vamos a decir vamos para allá y va a ir para el otro lado, porque es terco, es obstinado. Pero el buey es un animal de trabajo. Un día vamos a hacer un estudio, siempre lo quise hacer y nunca lo hice, no sé por qué, acerca de todos los animales de la Biblia. La serpiente, el águila, la gallina, todos los animales tienen significados espirituales. Pero bueno, ahí vemos que en Deuteronomio nos habla acerca de que no es lo mismo el buey que el asno, no ararás, que no podían estar en común. Esto es lo que vemos. Vemos en Jeremías capítulo 22, versículo 19. Jeremías 22. Versículo 19. Y acá estamos viendo características del asno conforme a que el hombre... ¿Y por qué esto? Porque ahora cuando vayamos a la entrada triunfal vamos a ver qué es lo que significa. ¿Se entiende, no? Vamos bien. ¿Cómo va el grupo ahí? Pónganme manito arriba. No sé si lo estoy confundiendo más o capaz que... Bueno, en Jeremías capítulo 22, versículo 19 nos dice, en sepultura de asno será enterrado. Atento con esto. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Nos está diciendo que el asno no podían hacer una sepultura de asno en Jerusalén. Tenían que sacarlo fuera de Jerusalén. Por eso nos está diciendo, echándolo fuera de las puertas de Jerusalén, arrastrándole y echándole fuera. Entonces, muy bien, Lou Martínez, muy bien. Muy bien, ahí están, vamos bien, me dicen. Si no, cualquier cosa me preguntan y lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. ¿Qué vemos acá? Acá lo que nos está diciendo que en sepultura de asno será enterrado. El asno cuando muere tiene que morir en sepultura de asno, pero arrastrándole y echándole fuera de Jerusalén. Fíjense que esto era una ley. Acá no podían morir en Jerusalén, literalmente, un asno. Lo tenían que sacar fuera de las puertas. Nos dice que arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que el asno, que representa el hombre no regenerado, el hombre sin Cristo, cuando muere es fuera de Jerusalén. Porque Jerusalén representa la Jerusalén espiritual, que es donde van a estar todos los salvos. Y el asno no tiene nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque vivió toda su vida de pecado y nunca aceptó a Cristo. Esto es lo que nos representa el asno, que morirá fuera de Jerusalén. Entonces, vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 31. Proverbios 29, no, Proverbios 26. Proverbios capítulo 26. No, versículo 3 era. Muy bien ahí, Lisi. Ahí está. Proverbios capítulo 26, versículo 3. Acá nos dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno. ¿Qué nos dice? Y la vara para la espalda del necio. Acá nos está poniendo todo en la misma bolsa. Nos está diciendo el látigo para el caballo, un látigo. Acá estamos hablando de la disciplina. El cabestro nos habla de para el asno. ¿Qué significa esto? El cabestro era para guiar el animal. Tenía que ver con algo que se le pone, no entiendo mucho esas cosas, pero que se le ponía en la boca y que cuando se tiraba se clavaba en el paladar, entonces no le quedaba otra que obedecer. Entonces acá lo que está diciendo es que el asno necesita el cabestro, que esto es un castigo para que vayan caminando directo. Y acá vemos cuando el Señor disciplina al hombre por su, castiga al hombre por su disciplina incorrecta, pero aún así no cambian nunca. El asno no cambia nunca.
Muy bien ahí, Lau Martínez, Lizzy Torres, Vanessa Rossi, Ani Sánchez Quintana y Karina Jiménez. Muy bien ahí. No sé quién está ahí en Facebook, pero bueno, les mando saludos, no sé los que estén ahí conectados. Entonces, lo que nos dice es que el látigo es para el caballo, el cabestro para el asno. O sea que el asno necesitaba ser direccionado, pero a la fuerza contra su voluntad, porque es necio. Y esta es la diferencia con los hijos de Dios. Los hijos de Dios caminamos voluntariamente, aunque a veces fuera de nuestra voluntad, pero haciendo la voluntad de Dios, no a los latigazos. Dios no va a tener a sus hijos, está bien, cuando desobedecemos, obviamente. Pero esta es la diferencia, que los que no están regenerados, como el asno, el hombre no regenerado, nos habla de que el cabestro es para el asno y la vara para la espalda del necio. Está hablando de la misma persona. El hombre, el asno, el necio, el simple, el desobediente, el pecador. Entonces, todo esto nos está hablando acerca de que el asno representa la insensatez del hombre, la terquedad, la maldad, la impureza, la suciedad, las cargas del pecado. Todo esto representa el asno en el hombre. Y vamos por último a Zacarías capítulo 9, versículo 9, que ahí está la profecía que se va a cumplir. Y vamos a ver Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y acá estamos hablando de una profecía de esto, de acerca de la entrada triunfal. En el capítulo 9, versículo 9, Zacarías nos dice: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Cómo no te vas a alegrar si el Mesías ha llegado? Esta es la profecía. Da voces de júbilo. Obvio. Si el Señor estaba llegando, se estaba cumpliendo todas las profecías en Cristo. Hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. ¿Qué Biblia tenían? Yo no sé si eran medios pentecostales, medios medio carismáticos, que no leían la Biblia en esa época, porque nos está diciendo que el Salvador iba a ser humilde y cabalgando sobre un asno. Esta era la profecía. Sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la profecía que estamos viendo. Entonces, ya mucho tiempo atrás, estamos viendo de que Zacarías estaba profetizando de que el Hijo de Dios iba a estar llegando, salvador, justo, humilde, cabalgando sobre un asno. Entonces, Jesús, cuando le está diciendo, ahora sí volvemos, y fíjense que cuando en el capítulo número 11, versículo 2, nos dice que le dice: ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Jesús está diciendo: anda a buscar el pollino atado, porque se va a cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Literal. No es que hay que interpretar nada, no. Alégrate, hija de Sión, que está llegando el Salvador en un asno. Eso es en simples palabras. Entonces le está diciendo: ir a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Fíjense cómo está el asno, atado. ¿Cómo está el hombre no regenerado? ¿Cómo estábamos nosotros antes de Cristo? Atados, impuros, inmundos, tercos, necios, obstinados, orgullosos, soberbios, murmuradores, rebeldes, todo lo que quieran. Así éramos nosotros, porque éramos asnos. Entonces nos dice que hallaréis un pollino atado. Estábamos atados. Muchos dicen: no, porque nosotros tenemos el libre albedrío. No, estamos atados. No tenemos la opción de hacer nada bueno. Entonces lo que nos está diciendo es que un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando nos dice que es un pollino que ningún hombre lo ha montado, significa que ningún hombre lo ha dominado. Cuando uno lo montaba, tenía el dominio sobre el asno. Entonces lo que nos está diciendo es que era un asno que nadie, por eso era hijo, el pollino es el hijo del asno. O sea que era un asno nuevo que recién arranca a caminar, digamos. Entonces lo que está diciendo es que el cual ningún hombre ha montado. O sea que nos está mostrando un hombre rebelde que nunca nadie lo pudo domar. Así éramos nosotros. A mí nadie me domaba, yo soy Don Juan era yo. A mí se me respeta. A mí me dicen las cosas y peor, a mí peor, saco el machete. Así era yo. Todos éramos así. A mí se me respeta.
A mí el que me hace me las paga. Yo se la tengo jurada, así éramos nosotros. Pero lo que está diciendo hasta que encontramos a Cristo. ¡Ay! Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, bueno, eso es lo que está mostrando en esta escena. Entonces, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo. Y ahí nos está llamando a nosotros, nos están desatando y traedlo. Fíjense que acá estamos viendo que el Señor Jesucristo nos hace libre, pero a través de sus predicadores, a través de sus siervos. Por eso está utilizando a los discípulos. Desatadlos, se les está diciendo. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? Vino una voz del cielo que decimos, ay, bueno, fue y me desató. No, utilizó predicadores, hombres y mujeres. Entonces acá estamos viendo, desatadlo, está diciendo el Señor, y traedlos. Qué lindo. Y este es el trabajo que tenemos nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, es ahí donde el Señor te dice, desatadlo y traédmelo a este asno, a este rebelde. No, Señor, este no se convierte más. No, Señor, este es la piel de Judas. No, ¿para qué le voy a predicar a este? Desatadlo y traédmelo. ¿Se entiende? Versículo número 3. Y si alguien dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Versículo número 4. Y hallaron el pollino atado fuera de la puerta. ¿Qué vemos acá? Es increíble la armonía, la perfección de las escrituras. Acá estamos viendo que 500 años después, no sabría decir, pero más o menos por ahí 500, 600 años después, se está aconteciendo esto. Fueron hallados el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino. ¿Qué es lo que estamos viendo? Fuera de la puerta. ¿Qué es lo que decía el asno? Tenía que morir fuera de la puerta de Jerusalén. ¿Dónde estaba el asno? Fuera de la puerta. Entonces acá lo que nos está mostrando es que el Señor Jesucristo está desatando el asno, nos está desatando a nosotros. Está desatando al impío, al pecador, al que está sumergido en el pecado, el que está muerto en sus delitos y pecados. A esto nos está mostrando. Hallaron el pollino atado afuera de la puerta, obviamente que íbamos a estar adentro de Jerusalén. No, nosotros así, fuera de Jerusalén. En el recodo del camino y lo desataron. Qué lindo. Qué lindo. Acá estamos viendo que ahora lo desataron. Al hombre no regenerado lo desataron. Es ahí cuando el Señor nos vino a buscar. Vieron que nosotros éramos guapos, con el machete en la mano, con el auto aceleraba, con la moto hacía ruido, a mí se me respeta, yo a mi mujer un cachetazo de 3 dedos. Así éramos todos. Éramos prepotentes, fanfarrones, éramos personas de tomar, bueno, todo eso éramos nosotros. Nadie nos podía dominar. Nadie, no había ley que nos pueda dominar. Es más, estábamos hechos para violar todas las leyes. Echa la ley, echa la trampa. Nadie, en el trabajo robábamos, hacíamos lo que queríamos. Pero acá estamos viendo que ahora dice, desatadlo. Y lo desataron. Versículo número 5. Uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Claro, pasa que ahora lo fueron a buscar. Entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Versículo número 7. Y trajeron el pollino a Jesús. Qué lindo, ay, qué lindo. Vamos, es como que me estoy deleitando tanto, pero es ahí donde escuchamos a Jesús. Es ahí donde escuchamos el nombre de Jesús. Es ahí donde empezamos a seguirlo. Ya el Señor nos ha desatado eso que impedía que podíamos verlo, eso que hacía imposible que nosotros podríamos llegar a Cristo. Es más, a mí denme cualquier opción y Barrabás toda la vida. Eso es el hombre. Eso es el hombre no regenerado. El hombre no regenerado no va a aceptar nunca a Cristo. Así éramos nosotros. Pero ahora ya estamos desatados. Nos ponemos en la piel del asno. Fíjense qué ejemplo. Entonces nos está diciendo, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Llega el asno. Llega el asno y nos dice que posaron el manto sobre el asno, literalmente, de Jesús. ¿Qué representa esto? Cuando llegamos a Cristo, Él nos reposa con su manto, con su autoridad, el sello del Espíritu Santo. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve al padre, le pone unas vestiduras nuevas, le pone un manto, le pone un anillo. Ya sos propiedad de Cristo ahora. Entonces le trajeron el pollino y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ah, el rebelde. ¿Dónde está el guapo?
¿Dónde están los pistoleros? ¿Dónde están los malos, los que le pegaban a los más débiles, los que gritaban en la calle, los que se emborrachaban? ¿Dónde están los adúlteros? ¿Dónde están los fornicarios? Los que hacían estafa en los bancos, los que salían a robar a mano armada, los que le pegaban a las ancianas. ¿Dónde están ahora? Ahora Cristo tiene el manto sobre el pecador. Ahora Cristo está sentado en la dirección de nosotros. Esto es lo que nos está enseñando. Sí, Luisito Magaña, es así. Qué misericordia que tuvo el Señor. Es increíble, Luisito. Estamos en sintonía. Me está poniendo como la pielcita de gallina. Muy lindo. Entonces, lo que estamos viendo es que se sentó sobre él. Qué lindo. Porque desde que aceptamos a Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador. Qué bonito. Me salvó y me dio vida eterna. Pero también es nuestro Señor. Y Él es el que va y nos guía y nos direcciona. Él es nuestro Señor. Por eso ahora que nos está diciendo que se sentó sobre el asno, es cuando el Señor ya toma el control de nuestras vidas. ¿Se entiende? Versículo número 8. También muchos tendían sus manos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y tendían por el camino. Acá estamos viendo esta adulación porque iba a llegar el rey. Claro, acá llega Nerón, acá llega Alejandro el Magno, decían todos. El problema es que por un lado se querían morir. ¿Por qué? Porque en este tiempo los emperadores, los conquistadores, las personas así que llegaban como estaba llegando Jesús, a ser rey o algo así, llegaban con caballos. Y si eran caballos blancos, mejor. Entonces llegaban cabalgando y todos decían, wow. No daba con lo que estaban esperando estos hombres. Estaban aplaudiendo, pero, epa, en un pollino, ¿te parece? Andar en un asno era de humilde. No andaba la gente rica o la gente poderosa en asnos. Entonces, vemos que todos estaban ahí cortando las ramas. Todo esto estaba en la profecía de Zacarías 9. Si seguíamos leyendo, sigue siendo toda la misma profecía. Y les tendían por el camino. Y los que iban delante de él y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Versículo número 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Versículo número 11. Y entrando Jesús en Jerusalén, gloria a Dios, es ahí donde tenemos que decir, aleluya, un grito medio pente tendríamos que decir. Fíjense qué lindo. Estamos viendo que todos quedan como el enfoque siempre en el estudio es las ramas que movían, acá está el rey, acá está el rey. No, lo lindo es que el asno está entrando a Jerusalén. El asno va direccionado a Jerusalén. Contra su propia voluntad o lo que sea, como lo llamen. ¿Por qué? Porque Cristo va al control. Porque Cristo está sobre el asno y le está diciendo hacia dónde debe ir. Y así somos nosotros. Si Cristo no está sobre nosotros, si su manto no está sobre nosotros, jamás vamos a ir a Jerusalén. Y esto es lo que estamos viendo. Por eso está diciendo que entró en Jerusalén y en el templo. ¡Wow! Entramos nosotros, impíos, gentiles, inmundos, perversos, asnos. ¿Entramos a dónde? A Jerusalén, que es la tierra santa espiritual. No quiere decir que vayamos a Jerusalén, a Israel, que es una sinagoga de Satanás, eso. Pero sí que en lo espiritual entramos. Y no solamente en lo espiritual, estamos viendo que no solamente estamos viendo la tierra celestial, sino que también nos dice, y en el templo. Nos podemos ir a encontrar con Dios ahora. Podemos estar en paz con el Padre. Está bien, hasta este momento, hasta el momento de la cruz, vemos que había un sacerdote, un sumo sacerdote que intercedía por el hombre, pero ya el hombre podía llegar a Dios a través de un sacerdote como se había establecido. Entonces nos dice que, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué vemos? Estamos viendo que todo esto, ¿por qué nos dice? Llegan a Jerusalén, se hizo de noche y se vuelven. Fíjense que Jesús no estaba en un sistema religioso envuelto, donde estaban 24 horas toda la semana orando, adorando, como hacían los levitas y como hacían los sacerdotes que vivían ahí, estaban ajenos a la realidad. Pero acá estamos viendo que entran y salen. Betania era una aldea cercana a Jerusalén, que es ahí donde paran siempre con los discípulos. Siempre es en la casa de Marta, en la casa de María, en la casa de Lázaro, que era en esta región. Entonces fueron con los 12. Entonces, qué lindo, ¿qué nos enseñó de esto?
cómo el Señor nos saca de la esclavitud siendo asnos, siendo animales inmundos, y entramos a Jerusalén. Esto es para dar un aplauso, esto es muy, muy lindo, me encanta toda esta parte. Pero bueno, tenemos que continuar, porque esto es todo un estudio sistemático. Trato de no irme a mucho, bueno, ahí dimos el ejemplo del asno, bueno, era necesario ir a varios versículos, pero generalmente no quiero ir a muchos versículos que aunque conjuguen y vayan con la perfección, yo quiero que vayamos con el libro de Marcos, así, derechito por el libro de Marcos. Y ahora en el versículo número 12, nos habla de la maldición de la higuera estéril. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora va a pasar algo. Estamos acá en la zona de Jerusalén, estamos en la zona donde, bueno, adularon siempre ya a Jesucristo, bueno, ya queda de lado eso. Y acá va a haber una enseñanza muy linda. Versículo número 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Acá estamos hablando que Jesús tuvo hambre. Podemos dar el ejemplo como el hacha está puesta a la base de los árboles y el árbol que no da buen fruto, ¿a dónde es? Entonces, el más grande sigue siendo River Plate. Exactamente, el más grande sigue siendo River Plate. Muy bien. Bueno, Jesús tiene hambre. Versículo número 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en él algo. ¿Qué vemos acá? Acá nos está mostrando el Señor que tenía hambre, ve una higuera y va a ver si tenía frutos. Nos dice que tenía hojas y fue a ver si hallaba en ella algo. Esto es lo que nos muestra siempre las Escrituras acerca de... bien, ahí está. Bueno, ahí saludos a Guerrero Fabián. A Guerrero Fabián, bueno, te digo el primer nombre y el último, Guerrero Fabián. Bien, acá estamos haciendo un estudio del libro de Marcos. Ahí estamos estudiando la higuera estéril. Así que te invito a que te quedes o a ver si nos da un poquito de luz, de identificación para nuestra vida. Así que bueno, gracias por estar ahí, Guerrero Fabián. Bueno, ¿qué pasa con esto? Acá estamos viendo que el Señor Jesucristo tiene hambre y va a una higuera. ¿Qué es lo que representa una higuera? Ay, hay gente, hay predicadores que dicen, no, porque la higuera es Israel, y cuando se maldice la higuera es cuando viene el anticristo. Y yo, ¿de dónde sacan esos muchachos? Miren que le pongo toda la voluntad, toda la onda, y quiero que sea eso, y no, no es eso. Lo que representa es la religión. ¿Por qué representa la religión? Vamos a ver, acá estamos viendo nuevamente la higuera y aparece varias veces. Vamos a ver. La higuera y hojas. Y nos dice que fue a ver si hallaba algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Vamos a Génesis. No recuerdo este versículo, pero lo vamos a buscar y tiene que aparecer rápidamente. Génesis, capítulo 3, supongo. Sí, capítulo 3. Y vamos a ver. Lo tenemos a Adán y a Eva, sin pecado, santidad, perfección, jardín del Edén, lo tenemos a Adán, no tenía una nariz fea como yo, Eva habrá sido hermosa, sin pecado, imagínense, Adán también, Eva no era la perfección, la excelencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? No conocían el pecado, pero en el versículo número 4 del capítulo número 3 de Génesis, nos dice que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Acá estamos viendo una charla. Luego de toda esta charla. Sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto es lo que el mundo le quiere creer. Fíjense las religiones que todos son semidioses. Cash Luna, los pentecostales que sanan, enferman, vuelan, hablan con Dios, se van al infierno. Todos son dioses, todos le creyeron. Eva también le creyó. Lástima. Entonces nos dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y se lo dio a su marido y también comió. Bueno, esta historia la conocemos. Vemos que comen y caen en pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos trae vergüenza, el pecado nos trae culpa, el pecado nos trae muerte.
Entonces, en el versículo número 7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos después de comer el fruto y comieron, dice, y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué vemos acá? Se encuentran que están desnudos. ¿Qué representa la desnudez? La vergüenza. La desnudez significa verse desnudo, que te vean es la vergüenza absoluta. Eso es el pecado. Eso es lo que hace la droga en la persona, eso es lo que hace la lujuria, eso es lo que hace el hurto, eso es lo que hace no guardar los mandamientos, eso es lo que hace el pecado en el hombre, estar desnudos delante de Dios. Porque delante del hombre, oh, es lo mejor que hay. Soy homosexual, buenísimo, sos el mejor del mundo, Juanito. Soy un ladrón, ah, qué grande, es un ladrón. Maté 800.000 personas, qué bien, Juanito. Bueno, el mundo no se avergüenza nada de la desnudez, pero la desnudez es delante de Dios, que ahí sí vas a tener vergüenza. ¿Qué es lo que pasa? Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. ¿Qué vemos? Y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a Adán y a Eva que se encuentran desnudos, vergüenza, pecado. Pero ¿qué es lo que están buscando para cubrir su desnudez? Hojas de higuera. Entonces, la hoja de higuera representa la religión. ¿Por qué? Porque es el hombre queriendo salir de su situación de pecado con sus propias obras. Y eso es lo que hace la iglesia. Me porto bien un poquito, voy a ofrendar, voy a diezmar, fui a la iglesia el domingo y ya mis pecados fueron borrados. Y no. Eso es lo que significa religión. Por eso vemos que luego que el Señor lo que hace un sacrificio con el que le da las pieles a Adán y a Eva. Por eso vemos que es Dios el que tiene que vestir. Por eso nos dice en el versículo, no recuerdo que está, esperen un segundito. Bueno, no encuentro el versículo, lo tendría que leer todo. Bueno, pero ya conocemos la historia. Yo lo que quería es que vayamos a lo que es la hoja de higuera. El Señor es el que lo tiene que cubrir con pieles. ¿Quién es el que cubre la desnudez del hombre? El mismo Señor. Le cubre con pieles de animal. Entonces, volvemos a lo que es Marcos. Entonces, cuando estamos hablando de las hojas de higo, las hojas de la higuera, y de la higuera nos habla de la religión. Entonces, fíjense cómo nos dice ahora que el Señor Jesucristo tuvo hambre en el capítulo 11, versículo 13, y viendo de lejos una higuera, una iglesia, la religión, que tenía hojas. Fíjense, hojas, wow, obras, qué lindo. Crecemos, tenemos 800.000 personas, nos expandimos, la verdad que hicimos milagros, qué lindo, buenísimo. Tienes nombre de que vives, pero es que estás muerta. La religión muerta, tienen muchas obras. Fíjense que todas las sinagogas de Satanás tienen miles de obras. Para demostrar de que están vivos, que en su estado espiritual es muerte, tienen que hacer obras. Entonces, fíjense qué bonito. El día lunes tenemos reunión de oración, a la mañana hacemos café, después limpiamos la iglesia, después nos ponemos a edificar, después hacemos torta frita, las vendemos, el día martes hacemos estudios bíblicos, después hacemos estudio de alabanza, después nos ponemos a ayunar, después tenemos el día de culto en la semana, después después tenemos reuniones de jóvenes, después tenemos reuniones de adultos, después tenemos todo, hay tantas cosas que hacer, y no se olviden de repartir arroz para los jóvenes y para los pobres, y somos tan buenos. Buenísimo. Esa es la iglesia que el Señor nos dice que la vio desde lejos, que tenía muchas hojas, muchas obras religiosas. Y fue a ver si hallaba algo. Eso es lo que viene a ver el Señor. A ver si en el medio de esas obras hay algo impulsado por el amor, impulsado por el Espíritu Santo, impulsado bajo la voluntad de Dios. Por eso la palabra nos dice que el hacha está puesta a la base del árbol, y el que no dé buenos frutos será cortado y arrojado al infierno. Esto es lo que nos dice la palabra. Y esto es lo que estamos viendo acá. Esta higuera representa ese tipo de sistema religioso. No es Israel y que el anticristo, y no le crean a esas cosas. Entonces, fue a ver si tal vez hallaba algo, pero cuando llegó ella, nada halló sino hojas. Entonces, el Señor viene a ver frutos. La palabra nos dice, por los frutos los reconoceréis. ¿Qué frutos? Paz, paciencia, amor, benignidad, mansedumbre, templanza. Bueno, hay muchos frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor viene a una iglesia y dice, a ver, quiero ver los frutos, ¿hay paz, hay amor? No, pero tenemos arroz como para alimentar a todo América.
Entonces, exactamente, Nelly Rojas, en Gálatas 5 tenemos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor viene a buscar los frutos, se va a encontrar con hojas en muchas iglesias y no halló nada. Nada de amor, nada de paz, nada de paciencia, pura y exclusivamente obras. Entonces, a ver, un paréntesis, mis queridos hermanos. Acá el hermano guerrero James Fabián me está preguntando si la ramera es la iglesia católica. No, la ramera representa el sistema religioso. Porque hay iglesias que son peores que las rameras. Y te puedo hablar de evangélicas, peores. Por eso no habla de una denominación, habla de todo el sistema religioso. Musulmanes, católicos, umbandas, todo lo que se llame religión, que digan que está Dios en el medio. Bueno, esa es la ramera, que contamina la verdadera, no digo iglesia, sino la voluntad de Dios que está conforme a las Escrituras. Así que la ramera es, ¿qué es una ramera? Cuando vos te vas a una iglesia y están todos bailando, tirándose al piso, vomitando, tocando la pandereta, tocando la batería, gente hablando en otro idioma. Bueno, ahí tenés a la ramera delante de tus ojos. Si vas a una iglesia donde tienen que andar ungiendo con aceite y todas esas cosas, ahí tenés la ramera. Obviamente, vas a la católica, te vas a encontrar con imágenes, con curas, con muchas cosas, ahí tenés a la ramera. Por eso es el sistema religioso. Cerramos el paréntesis y volvemos. Entonces, ahora nos está diciendo que cuando llegó a ella, no halló sino hojas, nada, no encontró nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no era tiempo de higos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que esta higuera no estaba dando frutos. Y eso es lo que viene a buscar en tu vida el Señor Jesucristo. Te va a dar un tiempo prudencial. Te va a dar un tiempo para que crezcas, para que tengas frutos. Y viene a buscar frutos y se los lleva para que demos más, con más fuerza, más abundancia. Frutos del Espíritu Santo, que es paz, amor, paciencia. Bueno, todos esos frutos que ya siempre los remarcamos. Pero acá estamos viendo la religión. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué vemos? Vemos que el Señor maldice a la higuera. Por eso lo que nos dice la palabra es que el sistema religioso está maldecido. Por eso la religión que están buscando con obras fuera de la voluntad de Dios hacer obras, nunca va a haber frutos. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Entonces, hermano David Silva Donoso, ¿cómo andás, hermano querido? Tono Alonso, ¿qué es lo que practican en su iglesia? Y estoy enseñando, en Tono Alonso, estoy enseñando lo que es Marcos y la higuera y lo que es la religión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, sola escritura, guiarnos solamente por la palabra y que haya frutos del Espíritu Santo. Estamos más preocupados por los frutos del Espíritu Santo que por las obras, porque las obras van a venir como consecuencia de los frutos que tengo. Entonces, lo que practicamos, tenemos que practicar el amor, pero no un amor romántico de que nos queremos todos, no, un amor basado en la justicia de Dios. Tenemos que tener paciencia entre hermanos, soportarnos entre hermanos con amor, con paciencia, con mansedumbre. A veces nos creemos que somos importantes y ahí, entonces, todas estas cosas tenemos que practicar. Frutos del Espíritu Santo, templanza. Templanza es cuando las pruebas nos va formando, nos va capacitando, nos va preparando, ir creciendo en fe, creciendo en amor y con hechos visibles, porque predica muy bonito, te predico hermoso, pero la iglesia está llamada a tener hechos visibles. Así que bueno, Tono Alonso, espero que haya podido responder. Dominio propio, es el que más cuesta ese. Bueno, entonces acá estamos viendo esta higuera que está siendo maldita. Nunca más coma fruto de ti nadie. Y esto es lo que pasa. ¿Por qué todos mis hermanos amados me dicen, no encuentro una iglesia? Voy a una iglesia y me seco. Voy a una iglesia y siento que me siento sucio, me siento malo, porque están malditas. Están malditas, porque no hay frutos. No se puede comer de una iglesia porque está contaminada. A ver, hay iglesias sanas, pero la gran mayoría, por este nivel de corrupción, están así, malditos. Y lo oyeron sus discípulos. Fíjense que ahora, bueno, vamos al versículo número 20 rápidamente, porque estamos viendo acá ahora maldita, porque está en la purificación del templo en un versículo corto, pero nos va a dar para mucho, así que esto lo vamos a ver mañana. Pero vamos ya al versículo número 20 y mañana arrancamos con el 15.
Nos dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Vieron qué es lo que pasa? Las iglesias se secan. Cuando no está el Espíritu Santo en una iglesia, pero hay muchas obras, mucha religión, muchas hojas de higuera, vamos a ver que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto es lo que pasa con las sinagogas de Satanás. Por ejemplo, en Argentina, yo me acuerdo que en los 80 y 90 había un pastor que se llamaba el Pastor Jiménez. Era Mick Jagger en la Argentina. Era Keith Richards, Mick Jagger, Gardel, todo junto, y predicaba, y era pastor de famosos, la gente, Maradona, hasta él, fíjense que este hombre le hizo hacer una confesión de fe a Maradona, no, una oración de fe, y Maradona había aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y mostraba fotos, todo. ¡Wow! ¡Qué discípulo, Maradona! Así que imagínense cómo estaba. Pero bueno, era un hombre famosísimo. Hoy anda mendigando y dando lástima. Hace poco estaba vendiendo gel, dando pena. ¿Por qué? Porque el Señor maldice a la religión. Maldice. Ahí me están poniendo Pastor Jiménez y la carita así. Entonces, a ver, Caleb, la iglesia que aparece en Apocalipsis, si tiene alguna unión con la ramera. A ver, la iglesia en Apocalipsis, sí, a ver, está hablando del sistema religioso, lo mismo que acá. Eso es lo que estamos hablando, Caleb. A ver, la gran ramera que aparece en Apocalipsis, acá lo estamos viendo como la religión, como la higuera, porque eso abarca todo un sistema religioso, no un sector, porque muchos nos quieren hacer creer que la gran ramera es la iglesia católica. No, la iglesia pentecostal también es ramera, la iglesia neopentecostal también es ramera, los carismáticos también es ramera. Todas las iglesias que no cumplen con los principios y los requisitos que utiliza Dios para hacer su voluntad son las rameras. Esto es lo que nos muestra. Pero como está en Apocalipsis, siempre le dan un tono más loco, más como un libro esotérico se trata. Pero no, está hablando de lo mismo. Así como Jesús. Fíjense que acá estamos viendo que Jesús maldice una higuera. Decimos, ¿qué es esto? Símbolos. Nos está mostrando lo mismo. Por eso cuando vamos a Apocalipsis ya sabemos entender. Hoy estuvimos estudiando el asno, estuvimos estudiando tantas cosas que nos muestran. Y cuando vamos a Apocalipsis ya sabemos interpretar los símbolos. Pero ¿qué es lo que pasa con el sistema religioso? Nunca leyó Génesis, nunca leyó Habacuc, nunca leyó Ageo, pero eso sí van directamente a Apocalipsis y empiezan a interpretar y hacen las locuras que estamos viendo. Entonces acá estamos viendo que la higuera se había secado en el versículo 20, desde las raíces, cómo Dios maldice a las iglesias. Vayan a una iglesia de Maldonado a ver si salen edificados, a ver si pueden prosperar o a ver toda la prosperidad que los que le dicen, tanto espiritual como económica. No, van a salir destruidos. Fíjense que en esas iglesias hay pastores ricos y hay una iglesia pobre. Fíjense que Cashruna tiene su iglesia en su país, en Guatemala, que es uno de los países más pobres, y está la iglesia más rica de toda Latinoamérica, así que qué contraste. Entonces, lo que estamos viendo, como sí, Dante Gebel, todo eso, pero bueno, el Señor maldice a todo este sistema religioso corrupto. Fíjense Maldonado, el año pasado se divorció con su mujer, y ustedes se creen que su mujer no le va a sacar hasta lo que tiene puesto económicamente. Bueno, después terminan mal, siempre terminan con problemas, terminan presos, porque están malditas. Entonces acá está diciendo que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, obviamente. ¿Por qué? Porque donde no está el Espíritu Santo, donde no está Cristo, donde no está la palabra de Dios, es una iglesia maldita y tiende a secarse, tiende a corromperse. El hacha está puesta a la base del árbol y el árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Mismos principios. Y en Apocalipsis habla de lo mismo. Mismo principio. No sé dónde sacan que hay platillos voladores, que viene un Superman, viene un anticristo. Eso es producto de la imaginación del hombre. Pero bueno, mis queridos hermanos, lo dejo acá porque mañana vamos a ver la purificación del templo y la autoridad de Jesús. Y bueno, todo esto se va a poner muy lindo. Y continuamos mañana con este estudio que está bastante lindo. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, hemos terminado y mañana continuamos. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos sacaste del mundo como asnos, como animales
de trabajo, como animales de carga, como animales insensibles al pecado. Así éramos nosotros, rebeldes, tercos, necios, impuros, sin sentido común. Pero tú has posado tu manto sobre nosotros, tú te has sentado sobre nosotros como buenos asnos que éramos y nos has dirigido a Jerusalén, Señor. Gracias por tu enseñanza, gracias por todos los enfoques y cada vez vemos tu amor, vemos tu misericordia, vemos qué plan maravilloso que ha sido el de la salvación, Señor, y que nos has hecho partícipe y que ahora nos estás alimentando, Señor, como tus ovejas que somos. Gracias, Padre Santo, por sacarnos del sistema religioso que estaba lleno de hojas, que estaba lleno de hojas de higueras, pero que no hay frutos. Qué triste ver iglesias que tienen muchas obras, mucha caridad, parecen ONG, pero no hay amor genuino, no hay amor verdadero. Hay insensibilidad entre hermanos, hay rechazo, hay peleas, pero muchas obras religiosas, Señor. Obviamente que va a haber maldición. Obviamente que si estamos en esos lugares, Señor, habrá maldición a nuestras vidas. Por eso te damos gracias por habernos sacado, pero también te pedimos, poderoso Dios, porque muchos de mis hermanos están sin iglesias, como ovejas sin pastor. Y lamentablemente tengo muchos hermanos que viven lejos, viven en otros países, y con mucho deseo estaríamos juntos y congregando en la misma iglesia. Pero así estamos, Señor, y por eso te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, y que les des un pueblo fiel, temeroso de ti, un pueblo que ame tu palabra, que le des una congregación, Señor, con pastores sanos, con hermanos que tengan el mismo sentir, que hablen siempre de ti, que puedan ser apoyados en palabra, que puedan crecer en amor, que puedan crecer en fe, Señor. Te pido, Padre Santo, por mis hermanos que están un poco preocupados porque no tienen iglesia, Señor. Si bien el sistema religioso es corrupto, pero tú siempre tienes tu remanente, Señor. Tú siempre tienes un grupo que te alaba, Señor. Siempre tienes un grupo de hijos de Dios que no han doblado rodillas a Baal. Y te pedimos por ellos, Padre Santo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén. Ahí estamos. No sé qué están hablando ahí. Bueno, después cualquier cosa hablamos en privado. Bueno, gracias ahí. Amén. Oramos porque los que no tienen congregación. Muy bien. Karina Jiménez, gracias por estar ahí. Excelente estudio. Luis Magaña también ahí. Gracias por estar. Vanessa Rossi, Lou Martínez, Luisa de la Cruz, gracias. Siempre muy agradecida, Luisa. Gracias por todo. Así que bueno. Nada más, mis queridos hermanos, los dejo tranquilos. La verdad que me encantó. Hoy estuvo lindo. Yo cuando me entretengo y me apasiono, es como que... Así que bueno, Reina Guzmán también ahí, gracias por estar ahí, Reina. Gran enseñanza, me dice, bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, Lou, viste, pasa volando el tiempo. La verdad que es increíble porque yo llego cansado de trabajar. Yo llegué 45 minutos antes de empezar el estudio, llegué, repasé todo rápido, estoy medio cansado y veía la cama y digo, ay, qué lindo. Y arranco con el estudio y ahora quedo como re despierto, como que me cuesta bajar todavía. Pero bueno, Rubén Muñoz también, ¿cómo andás, hermano querido? El testimonio de Justin Peter, verás lo que dice. Bueno, ahora después lo buscamos, a ver, muy bien, ahí no sé quién es que están diciendo, Rubén Muñoz, o está hablando y con los hermanos y yo me meto, nada que ver. Así que bueno, Ani Sánchez Quintana, Gudelia Hardick, Emilia Sosa, nuevamente feliz cumpleaños, así que los cumplas muy feliz. Nelly Rojas también, gracias por estar ahí, por sumarte a los estudios. Y nada más, mis queridos hermanos, a mi hermano David Silva Donoso, que anda por ahí también seguramente, suscríbanse a su canal, David Silva Donoso, que tiene muchos estudios de sana doctrina, una doctrina un alimento muy sólido, ya no es leche espiritual, así que a los que necesitan más, les recomiendo a mi hermano David Silva Donoso. Así que bueno, nada más, Lizzy Torres, así que bueno, hay que hacer una maratón de estudios. Eso sí, una vigilia me habían dicho. Una noche, toda la noche lo hacemos. Estaría bueno. Entonces, ¿en qué iglesia debo congregarme hoy? Bueno, eso no... Después hablamos en privado, cualquier cosa. Guerrero Fabián. Ahora después cualquier cosa charlamos en privado y podemos sacarnos las dudas que tenemos, todo. Y sí, River es el campeón, es el gran... Es el mejor de todos los tiempos. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Los dejamos tranquilos y mañana, 19:30 horas de Argentina, ya conocen el horario, nos estamos viendo. Listo, nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.